queridos hermanos, vamos a dar comienzo a este santo servicio y lo haremos en el nombre poderoso de nuestro bendito Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y lo haremos orando al Señor. Oremos. Padre amado que está en los cielos, te damos gracias, Padre, por toda tu bondad, por toda tu misericordia que tú has tenido, Señor. Tú los has guardado, los has ayudado. Gracias por toda tu bondad. Ahora, Padre, te pido que tú perdones todos nuestros errores, nuestras faltas. Te lo limpies, los laves. Padre, te pido que tú lo unes en un solo espíritu, Padre. Te pido, Padre, que tú dirijas este santo servicio, porque sé hablar de ti, de tu Hijo. Te pido, Padre, que tú me des sabiduría, ese entendimiento, y que tú, Padre, me des de tu gracia para poder predicar, hablar de tu palabra. Te pido, Padre, que tú me ayudes a exhortar, que las personas que puedan ver esta predicación pueda ser, Padre, de enseñanza. Gracias, Padre, te doy por tu misericordia. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Démosle la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bueno, mis hermanos, ahora vamos a pasar a lo principal, la lectura de su palabra, y la cual se encuentra en Primera de Corintios, en Primera de Corintios del capítulo 1, del versículo 1 al 17, se encuentra su palabra. Vamos a darle lectura en el nombre de nuestro bendito Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y dice así su palabra, dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sostene, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios, siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos, en Él y en todas palabras y en toda ciencia, así como en testimonio acerca de Cristo, ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Si Él es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Chloe, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, cada uno de vosotros dice: yo soy de Apolo, y yo soy de Cefa, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfana, de los demás no sé si he bautizado a ningún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Vamos a pasar a orar por la patria, porque en esta nación hay una promesa que Chile será para Cristo, pero muchas veces se le olvida orar por la patria, y eso es bueno ante los ojos de Dios, orar por la patria, para que así podamos vivir quieta y sosegadamente, y para que el enemigo no venga a perturbar más de lo que está perturbada esta nación. Pasaremos a orar por Chile. Oremos. Padre amado que está en los cielos, una vez estamos aquí delante de tu presencia, en un clamor, Padre, implorando, Padre, por esta nación Chile, Padre, donde vemos, Padre, que se ha multiplicado la maldad, el odio, la contienda. Pero te pido, Padre, que tú los limpies. Limpia nuestros corazones, nuestra mente, y no permita que los contaminemos con los deleites de este mundo.
Padre, te pido también, hay una promesa en este país que Chile será para Cristo. Te pido, Padre, que tú los fortalezcas, que tú los ayudes. Y también te pido, Padre, que tú, implorando también, Padre, por el gobernante de esta nación, por los ministros, los senadores, los diputados, fuerzas armadas, fuerzas de orden, y todo lo que esté en eminencia, te pido, Padre, que tú coloques ese temor en sus corazones, para que no se corrompan, Padre, por amor al dinero, que practiquen la justicia y la bondad, Padre. Precisamente, Padre, te pido que tú los libres de guerra, de terremotos, de atentados terroristas, de epidemias, de países que quieren hacer los daños. Te pido tu misericordia, Padre, que te mande la lluvia temprana y tardía, Padre, para que la tierra pueda germinar y dar su fruto, Padre, para que no falte el pan en nuestra mesa y no falte el alimento, Padre, el pasto para los animales, para que den su leche, su fruto, Señor. Bendiga, Padre, esta tierra. Bendice, Padre, nuestras viñas, nuestro mar. Todo, Padre, que fructifique la tierra. Te damos gracias, Señor, y bendice esta nación con tu palabra. Toca nuestros corazones y los corazones de toda la gente, Padre, para que puedan invocar tu santo nombre. Gracias te doy y te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, también como también hemos sido ordenados y se nos ha enseñado que también debemos de orar por nuestras autoridades de este ministerio. Podemos orar por el obispo, por los pastores, por los predicadores, por todos los que tienen eminencia en nuestro ministerio. Y no solamente de nosotros, sino que el Señor ponga la paz y tranquilidad en todos los que predican su santa palabra. Pasaremos a orar al Señor. Padre amado que estás en los cielos, una vez estamos otra vez, Señor, implorando tu clamor. Pero ahora, Padre, lo hacemos, Padre, por la iglesia, por las esposas del Cordero. Te pido, Padre, por nuestro obispo, por nuestra diaconisa, y por así, Padre, por los distintos pastores, Padre, que hay desde Arica a Punta Arenas y en el extranjero, Padre. También te pido que tú obre misericordia en cada corazón de nosotros, que todos tengamos un mismo sentir, un mismo hablar de tu palabra, engrandecer tu santo nombre. Y por que tu Padre lo dé la sabiduría, la humildad, la sencillez, Padre, y que si hay altivez, soberbia en nuestros corazones, sácalo, límpialo, Padre, y purifícalo. Padre, que podamos ser ejemplo, Padre, para que otros lleguen a Cristo también, Señor. Te pido, Padre, que tú los fortalezcas. También, Padre, implorando también, Padre, por todos mis hermanos, que tú los unas en un solo espíritu. Que tu Padre dé tu sabiduría y entendimiento a cada uno de nosotros para poder predicar tu palabra, hablarla, darle esa gracia. Y te pido, Padre, que tú bendiga a nuestro obispo y a todos los pastores. Todo eso te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dar la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bueno, mis hermanos, su palabra se encontraba en 1 Corintios, capítulo 1, del versículo 1 al 17. Y esta es una carta que manda el apóstol Pablo a los Corintios, al pueblo de Corinto, porque estaban pasando, era quizás un pueblo que creía en Dios, pero había muchas divisiones en ellos, tal como lo vemos en este tiempo. Hoy día es cierto, esta palabra se predicó hace más de 2000 años, pero sigue vigente y está pasando hoy día muchas veces en nuestras congregaciones. Y el Señor usó al apóstol Pablo para predicarle en aquel tiempo a esa congregación, como también lo está haciendo para predicarlo en este momento, en este momento que estamos viviendo. Porque su palabra dice que es viva y eficaz. Dice su palabra que, esta palabra dice que la tierra y el cielo pasará, pero más mi palabra permanece para siempre. Y vemos que a pasar de los años, su palabra sigue vigente, pero nos enseña a nosotros a cómo debemos de comportarlo, a cómo debemos de vivir. Y así vemos aquí en el versículo 1, dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios.
Dice, aquí Pablo está diciendo que él fue llamado a ser apóstol de Cristo no por la voluntad de Dios ni por de hombre, sino que dice por la voluntad de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día vemos que ya en este tiempo muchos se proclaman apóstol, ¿no? Pero aquí dice su palabra que es por la voluntad de Dios, no por la voluntad de hombre, porque Él es el que pone y saca hombre. Dice, y el hermano Sóstenes. Y aquí está dando, dice, el versículo 2, dice, a la iglesia que está en Corinto y a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aquí dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Esta es la carta que mandó Pablo a la iglesia que está en Corinto. Y dice, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Por qué dice santificado? Porque cuando nosotros aceptamos y venimos que Cristo muere en nuestro corazón, por medio de Cristo lo mira el Padre y pasamos a ser santificados por esa sangre derramada en el madero de la cruz. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Mire qué preciosa palabra, ¿eh? ¿Cómo nos dice? Santo, le dice, si somos santos. Por eso dice la palabra que nosotros debemos andar siempre en santidad. Tenemos que pedir al Señor que cada día los limpie, los lave. ¿Y cómo conseguimos eso? Con la oración, mis hermanos, que el Señor los limpie y los lave. También dice, Señor Jesucristo de ellos y de nuestros. Dice, gracias y paz a vosotros, Dios nuestro, Padre del Señor Jesucristo. Aquí dice Pablo, gracias, que el Señor nos ayude. Entonces, Pablo, el significado gracias es favor y paz. Ese es el resultado de la gracia salvadora que da Dios cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestros corazones. Y él dice, Padre, dice, gracias a Dios, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda la palabra y en toda ciencia. Porque todas las cosas os fuisteis enriquecidos. Cuando nosotros seguimos este caminar, buscamos de Dios, Dios abre nuestro entendimiento para hablar de las cosas que antes eran ocultas para nosotros, pero que ahora son reveladas porque Cristo sacó nuestra venda a nuestros ojos y entramos al camino de la luz, al camino de la salvación, que por medio de Jesucristo fue alcanzada y fuimos alcanzados nosotros. Y dice, así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Cuando la gente muchas veces está en el mundo, no cree en Jesucristo. Cuesta ver ese sacrificio tan inmenso que hizo nuestro Señor Jesucristo en el madero de la cruz. Y que podamos valorizar ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz, donde derramó su sangre, fue maltratado, humillado y vituperiado por causa de nosotros. Por eso dice aquí, acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Así como el testimonio de acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Entonces, eso nos da a entender que nosotros tenemos el testimonio acerca de Cristo y lo que padeció Cristo en la cruz. Dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Este pueblo, esta provincia, ellos eran ricos en todos los dones. Tenían el don de hablar en lengua, sanidad, en todo. Tenían un problema en que ellos se corrompían. Pablo que le manda a hacer ¿cómo le quisiera decir? Una corrección a la manera que ellos estaban viviendo. Ellos sí habían aceptado a Cristo,
pero no estaban viviendo en santidad como debía estar el cristiano. Dice, de tal manera que nada falta en ningún don esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se habla de la manifestación, Pablo, él cuando escribía las cartas, él pensaba que Cristo iba a venir en ese momento. Que él iba a estar en el momento cuando Cristo viniera y quizás él se iba a ir en el arrebatamiento. Pero también tenemos que entender que los tiempos de nosotros no son los tiempos de Dios. Que el tiempo, dice su palabra, que 1000 años son como un día para el Señor. Pero Pablo tenía esa fe tan grande que él pensaba que se iba en el arrebatamiento, entonces él esperaba con ansia la venida de Cristo y les enseñaba aquí y decía, cuando venga la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que cuando él viniera en las nubes a buscar a su iglesia. Dice el 8, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Está diciendo lo que yo le estaba diciendo, que ellos debían ser irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, así como nosotros también debemos ser irreprensibles en todas estas cosas. Dice, irreprensible en el día de nuestro Señor Jesucristo. Dice, fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Dice, fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión. Porque debe haber una comunión de espíritu entre Jesucristo y nosotros mismos. Pero para eso debemos de andar tal como anduvo Cristo. Cristo no cometió pecado, no cometió errores. Dice también aquí el versículo 10, dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Aquí Pablo le está diciendo también a los hermanos de esa iglesia, dice que os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por el nombre, y encima está invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que ellos debían de hablar toda una misma cosa y que no haya entre ellos divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Había división en esta iglesia, había contienda. Y después, un poquito más adelante, lo vamos a ver por qué habían contienda. Pero el deber de cada cristiano, de nosotros, que debemos estar siempre, tener el mismo sentir. Quizás cuando nosotros nos vamos a reunir a nuestra iglesia, a nuestros templos, que vamos con ese mismo sentir, ese mismo deseo, esa pasión de ir a escuchar su palabra, a ir a cantar alabanza, a adorarlo, porque para eso va uno al templo, va uno a renovar su fuerza. Pero aquí en esto, cuando Pablo le está escribiendo, vemos que habían divisiones, tal como lo ocurría en aquel tiempo, también está pasando hoy en día, y quizás hoy día es más fuerte. Porque hoy día, mis hermanos, cualquiera se enoja, levanta un templo y se viste como pastor y vamos predicando la palabra del Señor, y muchas veces no hay una sana doctrina. Por eso tiene que tener mucho cuidado de la persona que le está predicando la palabra, que está hablando de Cristo. Porque muchas veces han salido falsas doctrinas por hombres que muchas veces no han sido puestos por Dios y hacen una casa, y gente que los sigue, y muchas veces esa gente va a la perdición. Que el Señor los ayude. Dice que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Quiere decir que nosotros tengamos una misma mente, el mismo parecer. Que prediquemos la doctrina que dejó Cristo, que Él murió por mis pecados y por tus pecados, que somos santificados por Cristo Jesús. No somos
y que el Señor los ayude. Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Aquí está en el versículo 11, dice, porque he sido informado acerca de vosotros del hermano mío, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contienda. ¿Se puede creer que este hermano Cloé haya sido algo de la sinagoga? No se sabe mucho de él, pero él fue el que le informó a Pablo de lo que estaba aconteciendo en Corinto. Dice el 2, decir, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Aquí hay hermanos que decían, yo soy de Pablo, es como yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Y hoy día está pasando en este tiempo, que hoy día muchas veces nosotros decimos, no, yo pertenezco a tal misión, yo pertenezco a tal parte, yo pertenezco a otro, como creyendo que cada denominación tuviera la sana doctrina. Muchas veces los creyentes siguen a un hombre y tienen que seguir a Jesús. No buscar a ese hombre que quizás está puesto porque Dios lo colocó, o porque te predicó la palabra, porque sea el guía de la iglesia o el pastor. Pero hoy día veo, y lo digo con mucha certeza, hoy día muchas veces la congregación adora más al pastor que a Dios, que a Jesucristo. El pastor no murió por ti, Cristo murió por ti. Él es un guía que lo debemos honrar, lo debemos de respetar, pero siempre debemos de amar más a Dios que a nuestro líder. Porque Él fue el que padeció por nuestros pecados en la cruz. Él derramó su sangre. Él vino a sufrir ese castigo que nosotros teníamos que sufrir nosotros, lo padeció Él. Y hoy día, así como pasó en aquellos tiempos, está pasando hoy día. Por eso es que hoy día, mis hermanos, está pasando esto. Que muchas veces yo soy de tal, yo soy de tal, yo soy de acá. Y no. Dice su palabra que nosotros somos todos un cuerpo en Cristo. Que la iglesia no tiene por qué estar dividida. Hoy día el hombre y el enemigo se han encargado de dividir a la esposa del Cordero, a esa novia ataviada que un día, que está muy pronto, que vendrá Cristo Jesús por su iglesia. Y tiene que tener una misma mente y un mismo sentir. Y que no haya esa división. Que el Señor los ayude. Dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Aquí Pablo le hace una pregunta a los de Corinto. ¿Acaso fue crucificado Pablo? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? ¿Cómo estamos ahora? Esa pregunta que le está haciendo Pablo a los de Corinto lo está haciendo también a nosotros. ¿Acaso Pablo murió por ti? ¿O tu pastor murió por ti? ¿O tal denominación murió por ti? ¿O tal ministerio murió por ti? No. Debemos tener un mismo sentir, un mismo hablar de Cristo Jesús, porque Él fue el que murió. No murió tu denominación ni nada, ni tal hombre, no, murió Cristo, murió por ti. No las denominaciones, ni tal predicador, ni tal persona. Y eso es lo que está queriéndole decir Pablo que a lo de Corintios. ¿No? Que Él no murió. Él no fue crucificado, Pablo no fue crucificado, fue Cristo crucificado. Y le dice, ¿acaso está dividido Cristo? De ninguna manera. Cristo no está dividido. Cristo tiene un mismo sentir. Él fue bien hombre. Y cuando fueron a buscarlo para llevarlo, Él dijo, yo soy. No dijo no es Cristo. Dijo, yo soy. Entonces dice el 14, dice, doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo
y a Gallo. Y dice que para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. Dice también, bauticé a la familia de Estéfana. Y a los demás, no sé si he bautizado a algún otro, algunos otros. Pablo quizás había lamentado, quizás haber bautizado a algunos, porque muchas veces el hombre cree más en el hombre que en Jesucristo, en el autor de la vida, el que vino, el que padeció por tus pecados. Pero siempre acuérdate que Cristo fue el que murió por ti, no una denominación. Y hoy día vemos que pasa mucho. Escuchamos a un hombre de renombre, de alguna congregación o de algún ministerio, quizás tanto a nivel mundial como a nivel nacional, la gente corre. Y ya no busca a Dios, sino que cree más ese hombre que en el que está. Es cierto, ese hombre también puede tener unción de Dios, gracias de Dios, pero ese hombre es usado por Dios. Es usado por Dios. Él no vino, Él no padeció por ti. Cristo padeció por ti. Y eso es lo que le estaba aclarando aquí Pablo a los de Corinto. Y quizás se molestó con lo que estaba pasando, no lo sé. Pero hoy día vemos que estas cosas pasan. El hombre, como dice, divide. Hoy día vemos todas las denominaciones divididas. Cada uno cree tener su propia verdad. Y la verdad la tiene este libro, la Biblia. Es la única verdad que cuando nosotros la leemos, entendemos. Porque muchas veces el creyente se queda con lo que le dice el hermano, el pastor, pero no escudriña lo que hay aquí en esto. Y ahí uno empieza a escudriñar y a entender qué es lo que Dios te está hablando, qué es lo que Dios te está diciendo. Por eso, mis hermanos, lo importante es de leer este Evangelio. Hoy día me toca ver cosas que de repente no comprendo y muchas veces me baso en su palabra cuando leo esta palabra. Y me acuerdo que siempre se los pide orar por Chile, cuando un hermano quizás hace un llamamiento a orar por Chile, hasta tal día, hagámoslo a las 12, a las 12 del día, a las 12 de la mañana. Quizás ese hombre tiene un buen sentir, un buen hablar de sentir, pero de repente veo que uno le dice, bueno, y a mí me ha tocado vivir, yo me arrodillo ese día al llamado de ese hombre, pero de repente sale otro hombre, no, es que yo no, el Señor me dijo que yo no hiciera eso, que yo no hiciera este otro, que yo no, que ese ministerio no es así, que acá. Pero ¿por qué no pudimos unirlo y tener el mismo sentir? Y no importa de quién salga la idea, aunque sea el más pequeñito, pero si le hiciéramos caso por una pura vez, y todos, como se dice su palabra, lo humilláramos ante Dios, dice su palabra que Él escucharía nuestra oración. Me llama mucho la atención por todas estas cosas que están pasando en este país, esta misma peste que ha causado tanta cesantía, tanta gente pasando hambre, tanta gente que está muriendo. Y muchas veces quizás un hermano que son, yo los considero hermanos que tienen gracia de Dios para hablar y muchas veces han sentido en su corazón de que debemos de orar. Dice en su palabra, dice en 2 Crónicas 7:14, dice, si mi pueblo se humillara, dice, que Él escucharía de los cielos y Él sanaría nuestra tierra. Y yo el otro día meditaba con esta palabra y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué pasa esto? Y el Señor me daba la respuesta, porque mi pueblo no está unido, mi pueblo está dividido. Lo que está pasando aquí. El hombre vino a dividir
vino a dividir lo que era de Cristo. Y lamentablemente no hay una comunión. Pero dice su palabra, si mi pueblo, mira, todo el pueblo, nosotros somos todo un pueblo grande de Dios. Aquí Chile, dice que hay una promesa que Chile será para Cristo. Pero tantos ministerios que se han levantado, y en el fondo se ha dividido la iglesia. Porque como dice, yo soy de acá, yo soy de acá, yo soy de la primera, yo soy metodista, yo soy de aquí. Entonces, nos debemos tener todo el mismo sentir. Si nosotros no le servimos al hombre, le servimos a Dios. Y Él es el que cura, Él es el que hace grandes prodigios y milagros, Él es el que sanará. Y muchas veces le preguntamos por qué el Señor no obra, pero lo humillamos, buscamos de Él. Hoy día cada uno quiere hacer lo que le conviene. Y muchas veces dicen ser guiados por el Espíritu Santo y son cosas de hombre, porque el Espíritu Santo no viene a dividir, viene a unir. Pero muchas veces el hombre se cree que está siendo guiado por el Espíritu Santo y no es guiado, porque si hubiera sido guiado por el Espíritu Santo hubieran hecho todo el mismo sentir. Hubiéramos quizás haber tomado, ya tomemos la idea de ese varón y oremos todo. Y quizás esta peste Chile la hubiera sanado, el Señor hubiera sanado Chile de esta peste. Hubiéramos estado viviendo quietos y sosegadamente. Pero por la división de la iglesia, de la esposa del Cordero, de que tomó el enemigo control de la mente de la gente, está dividido la iglesia de Dios. Y Dios no quiere eso, Dios quiere que haya unión entre nosotros, que no haya disputa, que todos tengamos el mismo sentir, el mismo hablar. Pero no tenemos esa comunión. Es triste decirlo, mis hermanos, y tenemos que solo pensar que nosotros tenemos que buscar a Dios. No creer en el hombre, sino que creer en Dios. Porque ni la denominación en que tú estás, ni tu pastor, ni nada, ellos no murieron por ti. Cristo murió por ti. Y eso es lo que tenemos que esperar. Y tenemos que estar así como lo decía aquí. Tenemos que buscar cada día más de Él. Y meditar cada día en su palabra. Y no dejarlo dividir por el hombre. No por nuestras propias ideas. Porque nosotros es cierto. Quizás en algunos hay alguna pasión por servir a Cristo. Quiere ver quizás, en mi caso, que todos tengamos el mismo sentir. Pero muchas veces uno conversa con personas y dice que no, es que esto, no, si solo predicamos a Cristo crucificado, no a Cristo, el Cristo que padeció, el que vino a padecer por nosotros, el que dio su vida por mí, por usted. Eso es lo que nosotros tenemos que predicar para que otros vuelvan a Cristo. ¿Cómo hoy día la gente va a creer en nosotros si estamos divididos? Muchas veces vemos programas en la tele, vemos programas radiales donde se amenazan y cosas así, ¿no? Y el Señor no nos mandó a eso, el Señor nos mandó a que tengamos esa unión de cada uno de nosotros, que tengamos el mismo sentir, el mismo pensar. Hoy día hay envidia, contienda, y eso no debe haber entre nosotros. Dios es amor y tenemos que reflejar eso que Dios hizo en nosotros, ese amor también lo tengamos nosotros. Pero hoy día está siendo dividida en la iglesia y eso ha tomado el enemigo, se ha aprovechado para seguir entenebreciendo la mente de la gente. Y eso no debe ser. Debemos de que todos tengamos el mismo sentir, orar al Señor, pedirle al Señor, que todos tengamos el mismo sentir. No me importa si ese hermano es más pequeño o yo no es un líder, porque muchas veces el líder piensa que todo lo puede hacer él y realmente el Señor dice que muchas veces a los sabios cegó de los sabios cegó el entendimiento y se lo dio al más pequeñito. Muchas veces porque en el ser humano muchas veces entra la vanidad, la vanagloria y Dios de repente usa al más pequeño para enseñarte a ti. Que el Señor nos ayude y podamos poner por obra su palabra en nuestro corazón. Y aquí el último versículo dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo fue elegido por Dios para ser apóstol de Jesucristo. Pero Pablo, él tenía bien clara, como se dice, la película
que Cristo lo mandó a predicar el Evangelio de Jesucristo. Si bautizó, como dice él aquí, no se acuerda, pero sí dice que él bautizó, pero que la mayor responsabilidad de Pablo era predicar la palabra de Jesucristo. Y recordemos que Pablo era un fariseo de fariseos. Pero Pablo dijo que todo lo que él había aprendido en el fariseísmo lo desechó. Entonces él dice que él no vino a predicar la palabra con la sabiduría que él tenía, porque él tenía bien claro que la salvación ya no era por obra como lo habían tomado los judíos cumpliendo la ley, sino que la salvación era por gracia, por la gracia de Dios, por ese sacrificio que había padecido Cristo en el madero, por todo lo que había pasado, por eso, y la salvación era por gracia, era un regalo no merecido. Entonces Pablo tenía eso. Entonces Pablo siempre había una contienda en su corazón que él no podía entender cómo el ser humano se podía salvar por las obras, siendo que constantemente el hombre, por más que se esfuerce, nunca iba a encontrar la salvación, porque muchas veces podía cumplir un mandamiento, pero claudicaba en otro, que cometía alguna falta. Entonces ya no cumpliendo un mandamiento, estaba ya condenado ya. Pero la gracia de Dios, en su infinito amor, vino a colocar esa redención entre Dios y el hombre por el medio del sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. Entonces él dice, yo no vine a predicar la palabra con sabiduría de hombre, sino que esa sabiduría, cuando Pablo fue camino a Damasco, el Señor le salió al encuentro. Acuérdate que quedó ciego por 3 días, y cuando vino Ananías le puso las manos y se cayeron en esa cega, y ahí fue lleno del Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, el Señor habla en nuestros corazones, habla y coloca esas palabras, que nosotros prediquemos, los que hablemos de su palabra. No con sabiduría de hombre, porque quizás uno se puede leer la Biblia completa, pero muchas veces uno se lo olvida, y el Espíritu Santo, cuando está en nosotros, empieza a recordarte y empezáis a hablar, y ni te acordáis de lo que estáis hablando. Por eso Pablo dice, no con sabiduría de hombre, dice. No con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. No se haga vana la cruz de Cristo. Recordándole que Cristo había padecido en la cruz por él, por mí y por usted, por todo el mundo. Qué precioso, mis hermanos. Por eso tenemos que reflexionar en estas palabras, y quizás usted pueda seguir leyendo y buscando más del Señor. Y buscando, porque si usted cada día, yo le puedo explicar unas poquitas palabras de esto, pero si usted la lee y le pide sabiduría al Señor, usted va a encontrar otras cosas que el Señor le está hablando, porque el Señor le revela a uno y le revela a otro. Pero cuando viene esa sabiduría del cielo, no la sabiduría de hombre. Que el Señor bendiga esta palabra. Doy gracias al Señor por este mensaje que Él me dio. Y le pido al Señor que cada día me dé entendimiento, sabiduría, para ir comprendiendo esta palabra. Y recordar que Cristo no está dividido, como dice Pablo, y le hace la pregunta, ¿está dividido Cristo? No, Cristo no está dividido, Cristo es uno solo. Que el Señor nos ayude. Para mi Señor doy honra y gloria desde ahora y para siempre. Pasaremos a orar, mis hermanos, para dar gracias por esta palabra, y que el Señor ponga por obra esta palabra en cada corazón de nosotros. Oremos al Señor. Padre amado que estás en los cielos, Padre bendito, te damos gracias por esta palabra que tú nos das, y permita, Padre, que nosotros tengamos un mismo sentir, un mismo hablar de ti, Padre. Que no haya divisiones en tu pueblo, que no haya división, Padre, de contienda en la iglesia, en la esposa del Cordero, sino que tú los llames a unión, y que todos tengamos un mismo sentir, un mismo hablar, Señor. Hoy día, Padre, vemos que la iglesia, la esposa del Cordero, está dividida, Padre. El hombre se ha encargado de dividir, pero tú colocas, Padre, el mismo sentir en nuestros corazones, el mismo hablar, para que podamos alcanzar a otros para Cristo, y que no haya división en nosotros. Te pido, Padre, que esta palabra, que tú la coloques en nuestro corazón, la certifique. Las personas quizás, Padre, que van a ver esta predicación, que le pueda llegar, Padre, a sus corazones bien, Padre. Que pueda hacer efecto, Padre, que puedan buscar de ti, que no haya división. Y coloca ese amor en cada uno de nosotros para que
tu palabra pueda cavar fondo en cada corazón de cada persona. Gracias, Señor, te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Démosle la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bueno, mis hermanos, ahora vamos a pasar a cantar una alabanza. Y despediremos al Señor con una alabanza. Damos término de santo servicio con la alabanza 2:28, que Cristo me ayuda, dice Cristo me ayuda. Es una preciosa alabanza y cantemos al Señor, mis queridos hermanos. La alabanza 2:28. Cristo me ayuda por él a vivir. Cristo me ayuda por él a morir. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo él está. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Gracias, Señor. Siento que sale muy cerca él está. Siento dolores, alivio me da. En transmisiones demuestra su amor. Cada momento me cuida, Señor. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo él está. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Tenga flaqueza o débil esté, Cristo me dice, tu amparo seré. Cada momento en tinieblas o en luz, siempre conmigo está mi Jesús. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo él está. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser.
Qué bonita alabanza, mis queridos hermanos. Cada momento, dice el Señor, cada momento la vida me da. Y cada momento conmigo y contigo también está. Hasta que llegue su gloria a ver. ¿Cuándo será eso? Cuando el día que partamos de esta tierra o el Señor venga en su venida. Y cada momento nosotros debemos entregarle nuestro ser. Que si nos pongamos por obra también esta linda alabanza que el Señor nos da. Mis queridos hermanos, pasaremos a dar cariñosos saludos a nuestro obispo, pidiéndole al Señor que el Señor lo guarde, lo bendiga, la diaconisa, a la congregación de Polpaico, también a nuestro querido pastor Salvador Miranda Navarrete y su esposa, sus hijos, sus nietos, que el Señor lo bendiga, le dé cada día más de su gracia. Y a todo el ministerio del remanente que el Señor está en este ministerio. Que el Señor nos ayude a que estemos en comunión, todos tengamos el mismo sentir, el mismo hablar, su palabra, como lo decía su palabra. Y que el Señor una a su iglesia en estos momentos difíciles que está pasando esta nación y el mundo entero. Cariñosos saludos a todos ellos, que el Señor me los bendiga. Ahora pasaremos a pedir por los enfermos. Si hay algún enfermo que esté padeciendo alguna enfermedad, crea, dice el Señor, que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, moveríamos un cerro, échate a la mar y se iría. Dice que nosotros mayores cosas que la que Él hizo haríamos, solo que tener un poquito de fe. Pues hermano, si estás enfermo, pon tu mano donde te duele y el Señor hará el milagro esta noche. Pídele con fe que el Señor te sane. Pasaremos a pedir por los enfermos. Padre amado que estás en los cielos, una vez estamos aquí delante de tu presencia, una vez más, implorando tu clamor, tu bondad, tu misericordia. Padre, vemos que tu pueblo, Padre, también está padeciendo enfermedades, que hay gente que está, Padre, con espíritu inmundo, que lo atormenta, con enfermedades incurables. Pero, Padre, sabemos que tú eres el autor de la vida. Que tu Padre, dice tu palabra, que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, haríamos grandes y prodigios milagros, como lo que tú hiciste. Viste a los ciegos, sanaste a los cojos, hiciste crecer manos que se habían muerto, fueron de nuevo con su piel, y tantas cosas hermosas que tú hiciste, Padre. Y te pido, Padre, por los enfermos que están en estos momentos, quizás, Padre, que van a ser sanos por medio de este video. Te pido, Padre, que tú reprenda todo espíritu inmundo de enfermedad, sea echado y atado en el fondo de la mar, porque no tienes derecho, fueron comprados a precio de sangre, Padre, por esa sangre preciosa en el madero de la cruz. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú reprendas ese espíritu inmundo de enfermedad. Te reprendemos en el nombre de Jesús, porque la sangre de Cristo tiene poder. En el nombre de Jesús te ordeno, te echamos fuera espíritu inmundo. Gracias, Padre amado, por este ungimiento. Y te pido todo esto en el nombre de Jesús. Ahora pasaremos a pedir la bendición final. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Padre, por este santo servicio que se hizo en tu nombre, Padre. Te pido, Padre, que tú bendigas al Mocito. También, Padre, implorándote, Padre, por todas las autoridades de este país. Implorando también, Padre, por esta nación, que tú la guardes de guerra, de terremotos, de atentados terroristas. Y que tú guíes, Padre, el corazón del gobernante y de todas las personas que están en inminencia, fuerzas de armada, fuerzas de orden, Padre, que puedan llegar a ti. Porque tu palabra dice que ese es el deber de cada uno de nosotros y tú te alegras cuando nosotros pedimos por las autoridades, porque tú no quieres que nadie se pierda, que todos entren en el arrepentimiento. Y te gusta eso a ti, Padre, que pidamos por los demás. Te pido por ellos, Padre, que tú los guardes, los libres, a nuestros líderes de la iglesia, a nuestros obispos, nuestros pastores y todo lo que tienen también, guárdalos, Padre, y que vivamos quietos y sosegadamente. Padre, bendice esta nación con tu palabra y bendice este santo servicio. Y te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Démosle la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Pueblo de Polpaico, firme y adelante. Que el Señor te bendiga.
Amén. glorificar a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.